Muy bien, entonces vamos también a grabar la reunión. Eh, ¿Qué dijo el mismo Jesús resucitado, Hijo de Dios, el cual no podía mentir, de la única manera como se podían entender las Escrituras? Esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, 25 al 27 y 44 al 48. Y las palabras se encuentran en la historia de Jesús hablando con los discípulos que regresaban a su casa en Emaús, el domingo de mañana. Estamos hablando del domingo de resurrección. Y entonces Jesús se les acerca encubiertamente, los ve tristes y les pregunta por qué, y ellos le dicen, ¿es que acaso no has estado acá para ver todas las cosas que han sucedido? Y él les pregunta, ¿qué cosas? Entonces él les dice con respecto a Jesús de Nazaret, que nosotros creíamos que era aquel que vendría a redimir a Israel. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Y ahí les dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les interpretó. Esa es la palabra, les interpretó en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, Jesús se presenta en el aposento alto. Es muy interesante lo que sucede allí porque Jesús se desmaterializa y se materializa dentro del aposento alto. Él no toca la puerta para entrar, sino que a él se presenta delante de ellos y ellos se asustan porque creen que es un espanto, es un fantasma. Él pide comida, le dan un pedazo de pescado con miel y mientras él está comiendo el pescado y chupando el panal de miel, él da la clase más importante de cómo interpretar las escrituras. Y yo les quiero mencionar que yo estudié teología. Estudié teología en un seminario, una universidad y un seminario adventista del séptimo día. Y también luego estudié un doctorado en una universidad metodista en California. Eh, y en ninguno de esos lugares enseñaron estos grandes profesores de que la escritura se necesitaba interpretar de la manera que el Señor Jesús dijo. Es decir, ellos no usaron estos pasajes, usaron filosofía, usaron lenguajes bíblicos, usaron lógica para decir que de esta y otra manera se debería entender las escrituras, usaron la cultura, etcétera. Entonces, dijo que aquí en Lucas 24, 44 al 48, él dice, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. Nuevamente es el domingo de mañana, el recién resucitado de los muertos. Fíjense qué autoridad
tiene Él, porque Él ha vencido la muerte. Y con la autoridad de alguien que ha vencido la muerte, es con que Él les enseña cómo interpretar las escrituras. Él les dice, era necesario que se cumpliera, ¿ok? Que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. Ya ese es eh, los primeros, la Torá, los primeros 5 libros, en los salmos y en los profetas. Él dijo, era necesario que se cumpliera. Es decir, la ley de Moisés, los salmos y los profetas hablan de Cristo. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeció y resucitó de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eh, Fíjense ustedes que no quiero pasar muy rápido por todo esto, ¿no? Porque en la primera parte, cuando él habla con los discípulos camino a Emaús, él es muy específico cuando él usa esta palabra interpretó. Es la palabra que hoy en la época moderna se usa para lo que se llama la hermenéutica. Voy a ver si podemos llegar acá em, en este lugar, ¿no? Voy a ver si puedo compartir con ustedes esta pantalla. Entonces vamos a ir a esta pantalla de acá para que ustedes puedan ver la palabra que se usa acá. La palabra es diermeneu, la palabra griega, y es una palabra compuesta. Esta es la letra D, esta es la I, esta es la R que parece una P, y es dia, que significa a través de, y hermeneu es una explicación. Entonces es una explicación de principio a fin que atraviesa todo el tema. Y por eso en este diccionario de griego, ellos dicen acá lo que significa esta palabra que Jesús utilizó aquí. Y es interpretar, explicar, traducir, eh, explicar detalladamente, dia y hermeneo, por implicación, traducir, exponer. eh, es decir, no hay duda de lo que Jesús está haciendo acá. Él está dando una lección de cómo interpretar las escrituras. Y por eso si alguien quiere saber cómo se interpretan las escrituras y para qué, esto para mí es clave. No hay duda, aquí no hay discusión, a menos que no querramos creer las palabras de Jesús. Fíjense ustedes, diarmeneo otra vez da aquí el significado completamente al otro lado se intensifica interpretar adecuadamente, completamente, explicar con precisión.
Vamos a ver si podemos ir acá. Bueno, yo creo que ya tenemos suficiente si dejamos allí de esa manera. Vamos a volver al documento, si es que lo puedo encontrar, que estábamos viendo. Todo esto es nuevo para mí, ¿no? Este, ok, volvamos aquí al documento que estábamos viendo. Entonces, ¿qué les abrió Jesús para que comprendieran las escrituras? Podemos ver acá que les abrió qué. Pueden abrir el micrófono y ayudarme, ¿no? ¿Qué pongo acá? ¿Les abrió qué? El entendimiento. El entendimiento. Les abrió el entendimiento. Aquí la palabra griega, sin llevarlos nuevamente al diccionario, la palabra literalmente es el lóbulo frontal, el noeo. La palabra griega es El corazón. noeo. Se refiere al cerebro en sí. Les abrió el cerebro. Quiere decir que el cerebro lo habían tenido cerrado por 3 años y esos 3 años escuchando y caminando con Jesús y todavía tenían, en Colombia decimos, el coco lo tenían cerrado. Así que cuando Jesús dice aquí que les abrió la mente, les abrió el coco, les abrió el cerebro para que entendieran. Es decir, ellos tampoco entendían y Jesús tuvo que hacerlo y vamos a ver de qué manera lo hizo, explicándoles que las escrituras se entienden a la luz de su vida, su padecimiento y su resurrección de entre los muertos. En otras palabras, a la luz del Evangelio, porque en Primera de Corintios 15, 1 al 6, el apóstol Pablo nos dice cuál es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo vivió, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. De tal modo que nos hacemos la pregunta, ¿hay alguna otra manera acertada de entender las escrituras? La clave para entender las escrituras es a la luz de su vida, muerte y resurrección con un fin para el perdón de nuestros pecados. Este es el Evangelio. Él no solo quería que se entendieran las escrituras, sino para que nos arrepintiéramos. ¿Nos arrepintiéramos de qué? De pensar que no hay perdón de pecados. Por eso usa él la palabra ahí arrepentimiento. No es solamente para que se arrepintieran de los pecados. El mayor pecado es creer que no hay perdón de Dios para el pecado. Y más bien, si uno quiere recibir el perdón de Dios, tiene que convencer a Dios que lo perdone mediante eh, la obediencia a la ley, el buen comportamiento, el amor, la entrega por los demás, etcétera. Entonces, este es un entendimiento del perdón del cual Jesús quería que nos arrepintiéramos, porque no hay nada en nuestras vidas que pueda convencer a Dios que somos dignos de ser salvos.
ni siquiera dando nuestra propia vida o derramando nuestra propia sangre, porque el corazón es perverso, es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Dijo el sabio Salomón. De tal modo que necesitamos predicar que es la vida de Jesús la que ofrecemos ante Dios en lugar de la nuestra para recibir perdón de los pecados. Ese es el evangelio tan sencillo que se ha perdido a lo largo de la historia. Y es por eso que necesitamos regresar al origen, a las palabras de Jesús, de cómo entender la palabra. Y bueno, y no es solamente el perdón de los pecados, sino a todas las naciones. Entonces Jesús les abrió el entendimiento y las escrituras se entienden a la luz del Evangelio. Ahora vamos a entrar un poco más en esto. ¿Hay alguna otra manera acertada de entender las escrituras? La clave para entender las escrituras es a la luz de la vida, muerte y resurrección para el perdón de nuestros pecados. Este es el Evangelio. Todo lo demás es ley. La división natural de las escrituras es ley y evangelio. En toda la escritura se encuentra la ley que nos lleva a Cristo y el evangelio que es la respuesta divina a las demandas de la ley en Cristo. Esto se le llama el paradigma ley y evangelio. Paradigma para decir la norma o el principio, la clave, ley y evangelio. De tal modo que cuando uno va a la Biblia, a cualquier libro de la Biblia, y uno aterriza allí, uno puede aterrizar en alguna parte que es ley o en otra parte que es evangelio. Pero uno no puede confundir la ley con el evangelio. Es decir, yo no puedo ir a la ley, digamos, a Éxodo 20 y decir Éxodo 20 es evangelio, que si yo guardo lo que está escrito acá, voy a tener la buena nueva que seré salvo. Y es que la ley no tiene la función de capacitarnos para obedecerla. Esa es una falsa enseñanza que la ley capacita para poder obedecerla, porque la ley todo lo que hace es condenar, condenar y pedir más. Si vamos a los 10 mandamientos, el mismo Jesús dijo que si nos enojamos tantito con el prójimo, ya lo hemos matado. O si nuestros ojos se van detrás de una mujer, ya hemos cometido adulterio con ella, o por otro lado, detrás de un hombre, pues la mujer que, ay, no, qué simpático, ay, o esa, la mujer de ese hombre debe ser la mujer más feliz, ojalá, y le parece que ella no lo aprecia, no lo valora, yo sí lo valoraría. Excuse me, perdón, ya cometió adulterio en su corazón, deseando el hombre de otra mujer. Y bueno, para nosotros los hombres tenemos mucha experiencia con eso y la ley siempre nos va a pedir más y más pureza, más y más santidad. Y cuanto más nosotros querramos entregar eso a Dios, la ley va a venir y nos va a encontrar otro lado donde estamos fallando. Así que cuando nosotros vamos a la escritura, vamos a encontrar ley aquí, ley allá, puede ser en el Antiguo Testamento, donde se encuentra la mayor parte de la ley, o puede ser también
en el Nuevo Testamento, donde encontramos muchas instrucciones para cómo vivir la vida cristiana. Eso también es ley. Ahora, cada vez que encontramos la ley, tenemos entonces que decir, para esta ley hay evangelio y ese evangelio es la vida de Cristo. La ley pide, el evangelio responde. La ley demanda, el evangelio entrega algo ya hecho. Y eso es la vida de Cristo, la que nos sustituye. Y cuando nosotros leemos la palabra de esa manera, podemos entenderla. Hay algunos que creen que todo en la Biblia tiene un valor igual, pero no es así. El Evangelio es la respuesta a la ley. Y uno va por los salmos, va por los profetas, va por Apocalipsis, de Daniel, los hechos de los apóstoles, las epístolas. En todo lugar vamos a encontrar ley, pero al mismo tiempo vamos a encontrar evangelio. El evangelio es la respuesta. Y toda esta manera de entender las escrituras, cuando entendemos que la ley nos acusa, pero el evangelio nos perdona, cumple el propósito de Jesús, que cuando nosotros leyéramos las escrituras, nosotros entendiéramos que para cada demanda de la ley hay perdón por medio de su sangre, por medio de su vida, por medio de todo lo que Él nos entregó. Y esa manera de entender las escrituras tiene un efecto. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos da una gracia imperceptible, una gracia invisible que nos va transformando, nos lleva a dar fruto. Algunos dicen, no, pero si usted explica la Biblia de esa manera, la gente se va a aprovechar y va a ver eso como un pretexto para pecar. Y bueno, la respuesta es que sí, es posible que algunas personas lo vean de esa manera, pero otra manera de entender esa protesta es, miren, la persona que quiere pecar y quiere vivir toda una vida desenfrenada, no va a necesitar la ley ni nada de esto para pecar. Vivirán una vida sin ley, sin nada, que es lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Pero el Espíritu Santo ve al creyente, al que lee la Biblia de esta manera, la ve de otra manera y dice, este ha creído en mí. Este ahora es mi hijo, esta ahora es mi hija. Yo la voy a guiar, yo lo voy a proteger, yo lo voy a enseñar, lo voy a cambiar. Ahora, eh, otra manera de entender esto lo vemos nosotros en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Y ustedes tal vez se van a sorprender que yo vaya aquí a este lugar en Hebreos, pero déjenme ver si lo puedo compartir con ustedes. Me voy a salir acá del documento un momento. Em, Vamos a ver aquí, continuar. Y aquí está Hebreos. Fíjense ustedes que el escritor de esta epístola, algunos piensan que fue escrita por allí en el año 75-80 después de Cristo. Algunos piensan que fue escrita por el apóstol Pablo o por alguno de sus otros seguidores de Cristo. Eh, y bueno, la epístola dice, Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿A qué tiempo se refiere allí cuando dice en otro tiempo a los padres por los profetas? ¿A qué se refiere? Y si alguno quiere participar, bien lo puede hacer. Pues yo creo que en otro tiempo es lo que nosotros encontramos como en el Antiguo Testamento, Exactamente. cuando todavía no estaban eso, cuando eran los profetas, cuando Dios les hablaba era a los profetas. Muy bien. Perfecto. Ese otro tiempo a los padres. Allí habla de Moisés, de Abraham, de David, de Elías. ¿Ok? Habla de todas estas personas. Esos son en otro tiempo a los padres, los profetas. También habla, por ejemplo, de los escritores de los libros históricos, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. No estamos seguros quién fue el autor de todos esos libros. Estamos hablando de todo lo que es el Antiguo Testamento. Y entonces hay muchos que nos echan en cara a nosotros los cristianos diciendo, no, pero hay cosas en el Antiguo Testamento que no parecen, que son de Dios. Allí Dios es un Dios cruel, es un Dios que mata, es un Dios que destruye, es un Dios que hace todo esto y aquello. Y la respuesta de Cristo mismo es, todo eso es ley. Eso no es evangelio. Eso más bien te suscita en tu mente, te hace pensar en muchas cosas para que vayas a Cristo y en Él encuentres al Dios verdadero y la manera como Él trató a los pecadores. Por eso aquí en Hebreos 1, 2 y 3 se encuentra como una línea divisoria. ¿Sí pueden ver ustedes en la pantalla a Hebreos 1:1 o estoy pensando que está apareciendo y no estoy seguro? Sí, se ve claramente. Muy bien, gracias. Entonces ustedes ven acá, el versículo 1 se refiere al Antiguo Testamento, pero luego dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y estos postreros días se refieren a los últimos días. La palabra allí en el griego se refiere al final de la historia de la humanidad. Y si eso fue hace 2000 años, ¿cuánto más cerca estaremos hoy, no? En estos postreros días nos ha hablado por medio de quién? Por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que él tiene autoridad en lo que dice. Si alguien puede crear el universo, ciertamente yo le voy a creer en lo que dice es la voluntad de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado ¿qué? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ven ustedes aquí como nuevamente lo que Dios en Cristo habla tiene un propósito y ese propósito es asegurarnos
de que en el cuerpo de Cristo se purificaron nuestros pecados. Nuestros pecados no se purifican en nosotros mismos. ¿Cuándo se purifican nuestros pecados? La palabra dice que cuando Cristo regrese, esto corruptible se pondrá la incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. La purificación de nuestros pecados sucedió en el cuerpo de Cristo, en el Getsemaní, en la cruz, de una manera misteriosa. Yo hasta atribuyo todo lo que tiene que ver con la física cuántica y la mecánica cuántica, que no sé cómo nuestros pecados fueron trasladados al cuerpo de Cristo y allí Él sufrió por todos ellos y los purificó a fin de presentarnos a nosotros anticipadamente, perfectos, sin mancha, puros, rectos, como si jamás hubiéramos pecado. Y claro, nosotros hacemos la pregunta, pero Señor, yo no soy así. Yo no merezco que tú hubieras hecho todo eso por mí. Y el Señor nos dice precisamente es porque no lo mereces ni lo puedes hacer que yo lo hice a tu favor. Y la respuesta del corazón es, me arrepiento de haber pensado de otra manera. Ayúdame a exaltarte con mi vida. Ayúdame a vivir por ti en gratitud por lo que tú has hecho ya por mí. Entonces, esta es una manera de leer las escrituras, no para que nosotros seamos más sabios o más doctos o tengamos respuestas a cuanta doctrina o pregunta filosófica se nos haga, sino es para que en nosotros mismos nosotros encontremos el precioso perdón de pecados y vivamos esa vida de alabanza ante Dios. Entonces, para poner esto de una manera más práctica, digamos, ¿en qué país me encuentro yo? Bueno, ahí está México, Colombia, Perú, Ecuador. Entonces, ¿qué anuncian las escrituras también para mí y todos mis compatriotas? ¿Qué es lo que anuncian las escrituras entonces cuando se leen de esta manera? Ayúdenme a llenar acá. ¿Qué pongo yo aquí? Si pueden ver el documento allí. ¿Qué es lo que se tenía que proclamar a todas las naciones? El Evangelio puede ser. Sí, ¿y el Evangelio qué es? La salvación. ¿Y qué resultado tiene para nosotros? La salvación. Fíjense ustedes lo que dice aquí. Se predicara el arrepentimiento ¿para qué? El Para perdón, de los pecados, pastor. el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué anuncian? El perdón de mis pecados. Ujú. Que él había padecido, muerto, sepultado y resucitado conforme al anunciado por los profetas para el perdón de nuestros pecados. Él tomó mi lugar en su vida, muerte y resurrección para perdonarme de todos mis pecados. No voy a poder pasar por todo esto acá. Y voy aquí a hacer esta pregunta. ¿Es fácil creer que Jesús ya pagó por todos mis pecados? Sí La- y no. a ver, cuénteme, sí, cuénteme. No, no es fácil. A ver,
Yo digo sí cuando entiendes, como ahora estamos haciendo, cuando entras a la palabra, la vas comprendiendo a través de ese entendimiento, esa apertura que te hace el Espíritu Santo, entonces ya tú entiendes que sí has sido y tu comportamiento va a ser acorde al Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado. Y no porque cuando hay desconocimiento de la palabra, Sí. nos quedamos en la ley, que es lo que normalmente nos enseñan, escuchamos y vivimos como en esa oscuridad de todo lo malo, pero también porque no tenemos la oportunidad, si no conocemos bien la palabra, de ir y entregar el corazón a Cristo para que seamos limpios y libres, como usted lo estaba diciendo también. Entonces es a veces complicado para los cristianos del mundo, creo yo. A ver, alguien más tenía algo que aportar. Hay un A ver, gran problema en las iglesias y es que la persona, cuando supuestamente se le está evangelizando, realmente lo que se le está adjudicando es una culpa para poderlo manipular y que haga una serie de requisitos para así hallar perdón y hallar salvación. Entonces, primero se enseña culpa en vez de enseñar gracia. A ver, explique un poquito más. O sea, lo digo es porque a las personas se les lleva primero a enseñar qué es pecado, de las primeras cosas, qué es pecado, qué es esto, qué es lo otro, qué hace mal, usted es que usted estaba haciendo mal, usted estaba haciendo esto, otro, cuando en realidad a usted lo que deberían enseñarle primero es salvación y gracia, que hay alguien que ya hizo todo y hay libertad, no hay condenación. No sé si me hago entender en el concepto, por eso es difícil de construir que yo ya soy libre, porque lo primero que hacen es cargarme la mente de cosas que de pronto no sé, ni yo me siento culpable, o sea, me cargan más de cosas y eso es lo que de pronto evita que haya un conocimiento de lo de lo que es el verdadero evangelio. No sé si me hice entender. Sí, ahora quedaste muy claro. Em, em, Ahorita, hermana Marlene, quiero llevarlos a leer acá en el Evangelio según San Juan. Creo que es a ver, Juan, ¿qué? Juan 12. Que Jesús estaba hablando con ellos, diciéndoles que Él era la luz. Les dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Así que, como dijo la hermana Bechi, es fácil una vez que uno entiende el mensaje de las escrituras, pero es difícil. Y aún a veces cuando nosotros tenemos esa revelación, por así decirlo, de lo que nosotros somos, nos sorprende una manera de pensar contra el prójimo, tal vez ganas de venganza o algún mal pensamiento, em, y después pensar que eso ya se nos ha perdonado. Nuestra primera reacción es, uy, la eché a perder, la regué. Ahora, ¿cómo quedo yo bien con Dios? ¿Qué tengo que hacer para arrepentirme y mostrarle a Dios que cometí un error, un pecado contra mi prójimo o contra uno mismo? Entonces se hace difícil creer
que ese pecado ya fue perdonado. Uno dice, ¿cómo es posible que eso que ya hice se hace difícil? Pero es el llamamiento a creer que nuestros pecados han sido perdonados. Ahora sí, hermana, por favor, hermana Marlene, adelante. Sí, bueno, parece que a nivel general religioso se cree que cuando uno se bautiza es limpio de todo, ¿cierto? Sí, Y perdonado. Y luego de que empiezan los días a pasar y una vez como acaba de decir, vuelve y falla uno, otra vez pequé. Y ahora, entonces hay la esperanza de participar de la cena del Señor. Y ahí otra vez se piensa que otra vez se purifica. Esas son las ideas muchas veces religiosas, ¿no? Pero, y verdad que muchas veces, viniendo de esas cosas, cuando nos pasa ya en la nueva vida estas cosas de encontrar todavía en nosotros que nos da rabia o ira, que nos da envidia, esos pecados todavía, nuestra naturaleza misma como que dice, pero ya no fuiste perdonado, es como que uno mismo nos acusa, ¿no? Sin embargo, en la palabra de Dios sí nos muestra cómo es el perdón que es completo, que Jesús no tiene que volver a morir. Y bueno, con nosotros mismos tenemos que empezar a creer eso. No porque lo sintamos ni lo vivamos ni esto, sino porque Dios lo prometió, Dios lo dijo. Porque muchas veces nosotros fallamos y decimos otra vez. Entonces, eh, es difícil creer, es difícil creer. Y gracias a Dios que Él nos da la fe para poder creer que es verdad. Eso. así es, gracias, hermana. Fíjense ustedes que aquí el Señor Jesús dice que sus palabras son vida. Y él dice, aquí, recuerdan que Hebreos dice que en estos últimos días se nos ha dado al Hijo para mostrarnos el verdadero, el verdadero Dios, el verdadero carácter de Dios. Y ahora viene el Hijo y nos dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Así que el Hijo no solamente nos habla, sino que por medio de estos sacramentos, el pan, lo que Él instituyó, nosotros por la fe podemos estar unidos a Él, a lo que Él nos dio, de tal modo que cuando nosotros nos vemos asediados por el maligno, nosotros podemos decir, maligno, tú estás lidiando con la persona equivocada porque yo participo del cuerpo de Cristo y estás atentando contra el cuerpo de Cristo que ya te venció. Cristo vive en mí, ya te venció. Así que la revelación de Dios en Cristo es increíble. Y cuando comunidad de creyentes nos unimos en oración, nos unimos en alabanza, pues hay toda esta fortaleza en nosotros para vivir la vida espiritual. Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene que vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y bien, con eso es un momento adecuado, como yo le mencioné al principio, puede ser que algunos no hayan venido preparados, pero para cada estudio, nosotros vamos a concluir el estudio tomando las palabras de Cristo
oportunamente y participando del cuerpo de Cristo. De una manera sencilla le pedimos a cada persona que prepare una galletita, una saltina y el jugo de la vid de la manera preferida de ustedes. Así que vamos a participar ahora mismo. Asimismo, el Señor les dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comed para que tengáis vida. Y asimismo también tomó la copa y les dijo: esta es mi sangre. Y la vida está en la sangre. Tomad, creyendo que es mi cuerpo el que cumplió el pacto en mi sangre, para que tengáis fe en lo que ya es el Evangelio para ti. Bebed con fe. Y el que come de este pan y bebe de esta copa, vivirá eternamente. De tal modo que el Señor dice: el Espíritu es el que da vida. Este Espíritu que nosotros acabamos de recibir. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que tomamos este viaje un poco largo para llegar nuevamente a cómo se interpretan las escrituras. Y las escrituras entonces están divididas en ley y evangelio. Cuando vamos a alguna porción de las escrituras y nos rascamos la cabeza y no la entendemos, entonces tenemos que colocarle el evangelio encima a esa escritura para poder entenderla. El evangelio responde a la escritura. Y leyendo la escritura así, no solamente recibimos información, sino que es para que creamos que nuestros pecados han sido perdonados por aquel que nos dio su cuerpo y su sangre para vida eterna.